todos y a todos. Mi nombre es Alberto Moreno, funjo como secretario general para el Simposio Nacional de Internacionalistas Universitarios de México, Simum Mund 2020, en su 17ª edición. Es un placer para mí presentarles nuestra primera ponencia, que conformará parte de los trabajos para nuestro modelo de Naciones Unidas, perteneciente a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El día de hoy les presentamos la ponencia titulada Guerra Civil Española, presentada por el doctor David Jorge. El doctor es historiador especializado en la crisis entre guerras y en la dimensión internacional de la Guerra de España. También ha trabajado sobre las relaciones entre España y México. Es profesor investigador del Colegio de México y coordinador académico de la Cátedra México-España. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de México y a la mesa directiva del Ateneo Español de México. Es miembro de la World Association of International Studies de la Universidad de Stanford y dirige la red académica HNET, Michigan State University. Demos un fuerte aplauso, por favor. Y sin más por el momento, le doy la palabra al doctor David Jorge. Voy a hablarles mejor de creo, si no se escucha me dicen, ¿de acuerdo? Ya que no hay sonido. En primer lugar voy a empezar hablando un poco de qué siento yo aquí, ¿no? De que es un historiador que no es una conferencia para estudiantes de licenciatura de Relaciones Internacionales. Bien. Pese a que soy historiador, sí he tenido contacto directo, muy directo en mi trayectoria con gente del gremio de las relaciones internacionales. He pertenecido durante bastantes años a un grupo de historia de las relaciones internacionales en la Universidad Complutense de Madrid y también he sido profesor en un instituto de estudios internacionales en la Universidad del Mar, en Huatulco, durante un año y medio aproximadamente. Además de ello, hago historia contemporánea, siglo XX, y historia internacional, es decir, conecta directamente con su campo de estudio. Por hablar en términos más claros, estoy más cerca de lo que estudian ustedes que de lo que pueda estudiar un historiador dedicado a la prehistoria o historia antigua o medieval. Bien. ¿Para qué sirve la historia? La historia sirve para reconstruir de la forma más fehacientemente posible, más cercana posible, los hechos del pasado. De ahí que se pueda comprender mejor el presente. Pero, y ahí viene una mala noticia, un historiador no sirve para adivinar. Tampoco un internacionalista. Pero un internacionalista debe tener las herramientas si quiere afrontar los problemas del presente con un criterio más científico y más ajustado. Voy a pasar al tema que titula la conferencia de hoy, la Guerra Civil Española, la Guerra de España. Yo inicialmente pensé que no era adecuado que ese fuese el tema de una conferencia preparatoria para el modelo de Naciones Unidas. Pese a que mi tesis doctoral y mi posterior libro fueron sobre el papel de la Sociedad de Naciones en la Guerra de España. La Sociedad de Naciones, como seguramente ya saben, fue el antecedente directo de las Naciones Unidas. ¿Por qué? Pensaba yo que no era adecuado. No tanto por ser un tema de carácter histórico, sino por el hecho de que ustedes están en una universidad mexicana y el día de mañana serán internacionalistas mexicanos dedicados a las relaciones internacionales y a la política exterior de este país. Pero rápidamente yo mismo cambié de criterio y creo que sí es adecuado que fuese este tema el inaugural de estas conferencias. ¿Por qué? Porque la política exterior que desarrolló México en el periodo de la Guerra de España, en México entonces presidido por Lázaro Cárdenas, constituye un episodio muy particular de la historia de México y probablemente el episodio diplomático más brillante de la historia de México como un Estado nacional. Ahora veremos por qué.
La Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra de 1914-1918, fue un conflicto que constituyó un parteaguas contemporáneo evidente, tanto el conflicto como las consecuencias del mismo. No sé si cuánta gente hay aquí que estuviese en mi anterior conferencia, pero en mi anterior conferencia aquí en la UAP, hace unas semanas, detallé un poco las consecuencias principales de aquella Primera Guerra Mundial. No voy a entrar ahora en ello, pero con gusto luego en el turno de preguntas podemos ampliar si alguien tiene dudas al respecto. Aquella Primera Guerra Mundial, les decía, constituyó un cambio, una ruptura histórica sin ningún tipo de duda. A partir de entonces, todo cambió en el ámbito de las relaciones internacionales y de la sociedad internacional, que es su objeto de estudio en general. Pero lo fundamental para México y para España es que permanecieron neutrales, fueron excepciones en ese tiempo. Ni México ni España entraron en la Primera Guerra Mundial, y las consecuencias de permanecer neutrales en aquella gran guerra fueron diferentes para un país y para el otro. México quedó excluido de la Sociedad de Naciones. El argumento para que México no fuese admitido como país miembro de la Sociedad de Naciones fue que había permanecido neutral. Sin embargo, otro país como España, que había permanecido neutral, sí ingresó en la Sociedad de Naciones. ¿Por qué entonces México no entró en la Sociedad de Naciones? Porque a las potencias triunfantes en aquella Primera Guerra Mundial, las democracias europeas, Francia, Reino Unido y los Estados Unidos, que ya eran una potencia en auge entonces, aunque no la primera potencia mundial, que seguía siendo el Imperio Británico, esas potencias veían con malos ojos el proceso revolucionario en México. Eso era lo que subyacía, es decir, un país que estaba saliendo de una revolución con un fuerte componente social, un fuerte componente agrario, no gustaba del orden internacional. Implicaba desestabilización o afrenta al orden establecido. Ese es el motivo por el cual México fue excluido. España, que no afrontaba un proceso revolucionario alguno, no tuvo problemas en ser admitida, pese a su neutralidad también en aquella Primera Guerra Mundial. Bien. Durante los años 20, los llamados felices años 20, que fueron de prosperidad, de mucho avance en el campo cultural y científico, una renovada fe en la ciencia y en el progreso, la época en la que aparece el automóvil, el cine, el jazz, la mujer empieza a tener un papel social de primera línea, la mujer que había empezado a trabajar en ausencia de los hombres durante la Primera Guerra Mundial, después va a permanecer en el ámbito laboral y va, es decir, esa digamos, pertenencia al ámbito laboral va a implicar a sí mismo que la mujer adquiera una conciencia política. Bien, todos estos cambios se dan durante los años 20, paralelamente a un proceso de degeneración del orden internacional que se había acordado después de la Primera Guerra Mundial en Versalles. Primero van quebrando las democracias y después se va viendo que el modelo de la Sociedad de Naciones, que impulsaba un sistema de seguridad colectiva que hiciese imposible una nueva guerra mundial del carácter de aquella de 1914-1918, aquel orden se va viendo afrentado, se va viendo debilitado progresivamente y se empieza a tener lugar una vuelta al sistema de alianzas interestatales, que era el modo de operar de la diplomacia previo a aquella Primera Guerra Mundial. Es decir, negociaciones entre estados, entre países, a 2 partes, a 3 partes, a 4 partes, pero de carácter privado, no público, como implicaba la Sociedad de Naciones, y desde luego no teniendo en cuenta un consenso generalizado. Bien. Ese es el contexto general de aquellos años 20. En los años 20, en México está teniendo lugar un proceso de institucionalización de la revolución. Primero la Constitución de 1917, con Carranza, los acuerdos de Bucareli que logra Obregón y que contienen la amenaza de los Estados Unidos al establecer relaciones diplomáticas con Estados Unidos, y después durante el periodo de Plutarco Elías Calles como presidente y Maximato se van creando instituciones, empezando por el Banco de México. Es un periodo de institucionalización de la revolución y de consolidación del Estado Nacional Mexicano, con todos los problemas que se quiera, pero a nivel de Estado es evidente que se está constituyendo como Estado, se está volviendo a un orden que había sido incipiente a finales del siglo XIX, con Juárez y Porfirio, pero que empieza, desde luego se consolida en la etapa de Calles. España, entre tanto, tiene una situación muy diferente. En España hay un periodo de convulsión social después de la Primera Guerra Mundial. No les interesan las causas ahora, pero sigue una dictadura, la dictadura de Primo de Rivera, que dura 7 años.
que no es obstáculo para que España experimente el periodo de mayor avance intelectual y cultural de su historia. También México en ese momento está teniendo un avance cultural significativo. Es el periodo en el que empieza el muralismo, sin ir más lejos, ¿no? Las figuras de Siqueiros, Rivera, Orozco, todo. Es decir, hay una situación en los dos países de autoritarismo de diferente tipo y una evolución cultural muy significativa. Bien, estos serían los antecedentes de una fecha que es absolutamente clave para entender el tema de esta conferencia y para entender la implicación de México en la guerra de España. Es 1931, es decir, 5 años antes de empezar la guerra en España. En 1931 se proclama en España una república, cae la monarquía. Y es la primera experiencia democrática que se da en la historia del país, verdaderamente democrática. En ese momento México y España establecen relaciones diplomáticas al máximo nivel. ¿Qué significa esto? A nivel de embajadores. Antes había representantes oficiosos entre los dos países, pero no había embajadores. Por lo tanto, se intercambian embajadores y se fortalece muchísimo la relación bilateral entre México y España a partir de 1931. Es el momento de mejor relación entre ambos países desde que eran estados independientes, evidentemente. Esto va a tener sus altos y bajos durante el periodo de la Segunda República Española, pero va a explicar, esa buena relación va a explicar la implicación de México con la causa republicana española. En 1936 hay unas elecciones generales en España y gana una coalición de Frente Popular muy heterogénea, muy diversa, de fuerzas políticas muy diversas, pero hay una base social y desde luego militar que está en profundo desacuerdo con la evolución política de España. Creen que España va hacia una revolución, pese a que el jefe del Estado es un católico, quienes forman parte del gobierno no son ni anarquistas, ni comunistas, ni nada por el estilo, ¿no? Pero sí hay una percepción de que España está en vísperas de un proceso revolucionario. El ejército entonces, el ejército español, que estaba muy frustrado por la pérdida de las últimas posesiones coloniales en África, va a ir concibiendo la posibilidad de dar un golpe de Estado e imponer. Unas fuerzas piensan en restaurar la monarquía, otras fuerzas piensan en una dictadura militar. La situación internacional en ese momento estaba muy complicada porque la Sociedad de Naciones en la práctica había quebrado. Después de la invasión japonesa de Manchuria, en China, y sobre todo de la invasión italiana de Etiopía, la Sociedad de Naciones se había visto como un instrumento incapaz de mantener el sistema de seguridad colectiva. Es decir, incapaz de garantizar la seguridad, la integridad territorial y la independencia política de todos los Estados miembros de la Sociedad de Naciones. ¿Qué significa esto? Significa que ningún Estado... Los dos tienen algo. Significa que ningún Estado podía ya confiar en la Sociedad de Naciones como un instrumento capaz de defender su soberanía nacional. Esto era especialmente relevante para un país como México, que había entrado en la Sociedad de Naciones en 1931 de forma muy tardía y con el apoyo de la República Española, por la buena relación que ya les he comentado. Esa buena relación facilita que la República Española patrocine el ingreso de México en la Sociedad de Naciones, porque para ingresar en la Sociedad de Naciones, un Estado debía solicitarlo. La Sociedad de Naciones no invitaba a ningún Estado a participar, sino que el Estado interesado debía solicitarlo. Y México, por orgullo nacional, no quiere solicitar ese ingreso porque había sido excluido en su momento. Entonces lo que hace la República Española lo ve México en la Sociedad de Naciones. Esa es la fórmula intermedia que se concibe y es exitosa porque México entra en ese mismo año de 1971. Ahí tienen una práctica diplomática interesante. Para ustedes como internacionalistas son lecciones que deben tener en cuenta para el futuro. Cómo lograr lo que se quiere sin renunciar a unos principios. Bien. Pero México concibe esta crisis de la soberanía nacional, la concibe con mucho temor. Es un Estado que lleva poco tiempo a la Sociedad de Naciones, pero esa agresividad de Japón y después de Italia va a causar mucho temor en México. Un país siempre amenazado en su soberanía nacional por la proximidad con Estados Unidos, es evidente. Bien.
En 1936, en el verano de 1936, se levantan las sanciones impuestas a Italia inicialmente por su invasión a Etiopía, que era el único estado de África que no había sido nunca colonizado, y Italia conquista de facto Etiopía y no recibe ningún tipo de sanción, ningún tipo de amonestación. Es decir, la lección que aprende Mussolini y que aprende Hitler también desde la distancia es la de la impunidad. Se puede agredir, se puede violar las reglas de juego internacionales y no pasa absolutamente nada. Ese mismo día que se le comunican a Mussolini, el dictador italiano, se le comunica el levantamiento de sanciones en la Sociedad de Naciones, va a ordenar el envío de aviones militares modernos, bombarderos, rumbo a España. Es el 15 de julio de 1936. ¿Por qué van rumbo a España? Para colaborar en el golpe de Estado que se va a producir en España entre el 17 y el 18 de julio. Es decir, se trata de un golpe de Estado internacional, de una sublevación internacional, con armamento internacional. Entonces el gobierno de España, el gobierno de la República Española, sería ante una sublevación interna e internacional. Una sublevación que fracasa en un primer momento. ¿Por qué? Porque, pese a que los sublevados conquistan partes importantes del territorio peninsular, se quedan las tropas más potentes del ejército español sublevado estaban en África, en Marruecos. Marruecos era entonces parte de España, el colonia español, el protectorado español. Y se corta el paso del norte de África a la península por parte de la República, y esas tropas no son operativas. Y es el momento en el que una segunda intervención internacional tiene lugar en España, cuando Hitler ordena el envío de aviones al Marruecos español, aviones que llevan también material de guerra, para pasar a las tropas españolas a la península y lograr revertir ese orden adverso que se había dado en la península entre zonas conquistadas por los sublevados y zonas que permanecían leales a la República, al gobierno español. Es decir, el escenario en ese momento es Mussolini y Hitler apoyan a los sublevados en España. La República Española solicita la ayuda de las democracias europeas, como cabría esperar. Empieza por Francia, país vecino y amigo, pero Francia, pese a que en un primer momento acepta ayudar a la República Española, recibe presiones de la primera potencia mundial de la época, el Reino Unido, Inglaterra, en el sentido de que si ayuda a la República Española y el día de mañana Alemania, que Alemania de Hitler, agrede a Francia, el Reino Unido no va a ayudar a Francia. Por lo tanto, Francia da marcha atrás a su decisión de ayudar a la República y se pone en pie la política de no intervención. Se crea un comité de no intervención que no tiene una base legal en el derecho internacional de la época y que entra en contradicción abierta con la Sociedad de Naciones, con el Pacto de la Sociedad de Naciones, que era el eje vertebrador del derecho internacional de la época. Bien, a partir de ese momento, la República Española tiene la guerra perdida. Estamos hablando del mes de agosto-septiembre de 1936. Tiene la guerra perdida porque, pese a que controla las grandes ciudades, Madrid, Barcelona, las grandes fábricas también, y la mayor parte del ejército todavía, el balance de fuerzas internacional es totalmente adverso. Italia y Alemania apoyan a los sublevados y a la República no la apoya nadie. ¿Por qué entonces la guerra se prolonga durante 2 años y medio más? Porque en ese momento la guerra de España había sido una parte de la crisis de entreguerras, fue una parte de la crisis de entreguerras, y en España se proyectaron las ambiciones y las concepciones estratégicas de las grandes potencias de la época. Y una de las grandes potencias de la época era la Unión Soviética. Y la Unión Soviética, que no era una democracia, contra todo pronóstico, y para sorpresa incluso del gobierno español, ofrece ayuda a la República Española. No lo hace por una simpatía de Stalin hacia el gobierno republicano español, sino como una forma de dar un aviso a Hitler de que no va a poder hacer lo que quiera en el suelo europeo sin consecuencias. Por lo tanto, la Unión Soviética ingresa en la guerra de España y pasa a intervenir del lado de la República Española. Esto estabiliza ese balance de fuerzas. Bien, a partir del otoño de 1936, la República trata de sumar al apoyo de la Unión Soviética el apoyo de las democracias europeas. Es decir, el gran esfuerzo, el gran objetivo diplomático del gobierno español va a ser romper la no intervención.
Tanto Stalin como la República Española conciben que la ayuda soviética debe ser temporal, porque no es una ayuda natural, y la Unión Soviética estaba Rusia, está lejísimos de España, por los problemas logísticos en envío de armamento que eso implica. Entonces no era una ayuda natural y solo debía ser funcional y temporal. Los aliados naturales debían ser las democracias europeas. Y el objetivo número 1 es romper la no intervención y hacer que Inglaterra y Francia ayuden a la República Española. Y ese es el objetivo proyectado por la diplomacia española a través de la Sociedad de Naciones. La primera reunión que tiene lugar en la Sociedad de Naciones una vez iniciada la guerra en España es en septiembre de 1936, en el momento en el que aún no se sabía si Stalin se iba a decidir finalmente por enviar armamento a la República o no. El primer suministro iba a llegar en octubre, el mes siguiente. Y a la voz de la República se va a sumar la voz de México en Ginebra, en la sede de la Sociedad de Naciones. Y la posición de México es muy clara y jurídicamente impecable. Es el único país, junto con Nueva Zelanda, que aboga por el cumplimiento estricto de las reglas del juego internacionales que estipula el Pacto de la Sociedad de Naciones. Y lo deja muy claro. No se trata de que los Estados miembros de la Sociedad de Naciones apoyen al gobierno español por ser una democracia. Porque el Pacto de la Sociedad de Naciones no defendía un tipo de régimen u otro. Defendía otra cosa muy distinta, la soberanía nacional, la integridad territorial y la independencia política de los países miembros, con independencia del tipo de régimen que hubiese en un país u otro. Esa va a ser la posición que pone en pie Narciso Bassols, que es el delegado mexicano en Ginebra en aquel momento, y que va a seguir Isidro Fabela, que le sustituye en Ginebra a partir de enero de 1937. Y México va a permanecer en Ginebra contra todo y contra todos. Y ahí viene, digamos, la importancia del papel mexicano hacia la guerra de España, que a ustedes les interesa como internacionalistas. Es decir, México en ese momento tenía una relación muy mala con el resto de países latinoamericanos, que tenían regímenes autoritarios, algunos incluso protofascistas o pseudofascistas. Tiene una relación pésima, lógicamente, con los países fascistas, a los que está afrentando directamente en la Sociedad de Naciones. Tiene una relación muy difícil con las democracias europeas, porque México se pasa denunciando a Inglaterra y a Francia reunión tras reunión por su posición hacia España. Y más adelante se va a complicar todavía mucho más este escenario, cuando en 1937 Cárdenas decida dar asilo a Trotsky. Trotsky era el gran enemigo de Stalin, de la Unión Soviética. La relación con la Unión Soviética se va a pique también. Y finalmente la nacionalización del petróleo que decreta Cárdenas en 1938 también crea una situación muy complicada con los Estados Unidos. Por lo tanto, México se queda completamente solo en el escenario internacional. Y dirán ustedes, pues qué situación más dramática, ¿no? Que es responsable de Lázaro Cárdenas, que dejó al país completamente solo ante un mundo en crisis, ante un caos internacional de tal envergadura. Bien. Pues esto es lo que va a permitir, primero, nacionalizar el petróleo sin consecuencias. ¿Por qué? Porque Roosevelt concibe que México no es el enemigo prioritario para los Estados Unidos, en un contexto en el que las potencias fascistas eran quienes estaban quebrando el orden internacional y México era el primer país antifascista. Por lo tanto, no está dispuesto a declarar una guerra a México en ese contexto para defender los intereses de los empresarios petroleros estadounidenses. Y, por otro lado, va a situar a México, además de como el gran país antifascista, como el gran país en la defensa del derecho internacional, de las reglas de juego internacionales. Y eso va a facilitar una transición relativamente fácil de México hacia el campo de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Y que México quede del campo de los aliados y se lleve pequeñas victorias, pequeños trofeos del resultado de la Segunda Guerra Mundial. Bien, pero en ese contexto, volvamos al otoño de 1936, a la España republicana le apoya a México en el campo diplomático, envía armamentos, pero es armamento que no tiene mucha importancia para el desarrollo de la guerra, porque era un armamento antiguo, que había quedado de la Revolución Mexicana y que no sirve para una guerra moderna. Y la Unión Soviética, como ya les he dicho. La ayuda soviética permite que Madrid no caiga en manos de los sublevados, que permanezca republicana, y eso es lo que da mucha esperanza a la República y alienta el combate.
Es decir, Madrid no cae, se crea un mito en torno a la resistencia de Madrid. Los grandes intelectuales de la época van a Madrid, escriben sobre la resistencia de Madrid, sobre la defensa de Madrid, desde Hemingway, André Malraux, a Los Dos Pasos, a los grandes escritores intelectuales de la época, también mexicanos, Octavio Paz, va a Madrid, Elena Garro, Siqueiros. Y a partir de entonces, la República resiste, organiza una resistencia, fortalece su ejército y la guerra se puede prolongar en el tiempo. Pero, aún así, el jefe del Estado español, el jefe de gobierno, coinciden que necesita revertir la no intervención de la que ya les he hablado. Sin ello, no es suficiente, porque el suministro de Italia a Alemania a los sublevados era infinitamente superior al de la Unión Soviética a la República. Por lo tanto, con el paso del tiempo, el camino era claramente hacia la derrota. Bien. No me quiero detener demasiado en detalles, que a lo mejor son extraños, pero un ejemplo o dos ejemplos claros de la agresividad fascista hacia España se dan, en primer lugar, en febrero de 1937, cuando los sublevados toman Málaga y refugiados republicanos van escapando de la represión en Málaga, van huyendo hacia Almería y bombarderos italianos van acribillando por el trayecto entre Málaga y Almería a esos refugiados, mujeres y niños fundamentalmente. Es un episodio en el que tomó parte, algunos intelectuales, empezando por Tina Modotti, una gran fotógrafa italiana que se refugió con México, murió en México, y que va a causar va a ser un paso adelante en la demostración de hasta dónde estaban las potencias fascistas dispuestas a intervenir en España, hasta qué grado. Un par de meses más tarde, en abril de 1937, la aviación nazi alemana bombardea Guernica, una población del País Vasco, y la destroza por completo. En un día de mercado, lo que implicaba que todo el pueblo estuviese en el mercado, y a la hora, en punta, bombardean ese mercado. Hay un cuadro de Pablo Picasso, de Guernica, que retrata el horror ante ese escenario. Por lo tanto, Alemania e Italia habían dejado muy claro hasta dónde estaban dispuestos a llegar en eso. En ese momento la República cambia de gobierno y llega al frente del gobierno Juan Negrín. Juan Negrín no era un político, digamos, de segunda, pero era un científico de primera. Había sido discípulo de un premio Nobel de Medicina e iba a ser maestro de un premio Nobel de Medicina. Él no fue premio Nobel porque la guerra se interpuso en su trayectoria científica, pero era producto de esa evolución cultural, científica, intelectual que les he hablado de España durante los años 20. Negrín tiene una gran experiencia internacional, ha estudiado en Europa y ve con mucha clarividencia la deriva internacional de aquellos años 30 y entiende que sí hay una esperanza para la República Española. La esperanza pasa porque la guerra se interprete como una guerra internacional en suelo español y no como una guerra civil española solamente. Y en una guerra internacional la República Española iba a quedar, desde luego, en la posición de las democracias liberales, Estados Unidos, de Reino Unido y de Francia, contra los países fascistas. Por lo tanto, era una cuestión de tiempo, porque era evidente que Hitler y Mussolini no se iban a contentar con derrotar a España. Esa es la concepción de Negrín, que no todos entienden en ese momento. Bien. En el verano-otoño de 1937 es el momento en el que la República está a punto de darle una vuelta a ese balance de fuerzas internacionales. ¿Por qué? Porque Inglaterra concebía que el enemigo número uno del Imperio Británico era la Unión Soviética, no los países fascistas. Por lo tanto, intenta lograr la atracción de los países fascistas. En primer lugar, va a tratar de separar a Mussolini de Hitler y establece conversaciones secretas con Mussolini, con la Italia de Mussolini. Y cuando Francia conoce esas negociaciones secretas, lo interpreta como una traición y piensa en intervenir a favor de la República Española, porque sabe que no puede confiar en Inglaterra en caso de recibir una agresión. Sin embargo, se redoblan las presiones británicas, se logra aplazar esa intervención francesa en España, y una vez quebrada ese titubeo francés, todo vuelve al punto de partida, es decir, la República Española sigue como el único apoyo de la Unión Soviética de Stalin. La batalla del Ebro, que se da a lo largo de 1938, va a ser la batalla más larga de la guerra. Una vez perdida, aparentemente no hay motivos para resistir más allá de la resistencia que concibe el presidente Negrín. Una resistencia que persigue tres objetivos fundamentales:
El primero y más importante, ya se lo mencioné, enlazar con una guerra mundial. Enlazar con la guerra internacional, que ya es algo evidente y a corto plazo. Y mientras tanto, resistir para poder sacar de España a aquellos dirigentes políticos o militares más susceptibles de recibir la represión, más susceptibles de ser fusilados, y también intentar lograr una mediación internacional, es decir, que por intermediación de una potencia, fundamentalmente se pensaba en Inglaterra, se llegase a un cese de las hostilidades, que Franco aceptase, el general Franco, líder de los sublevados, aceptase un alto el fuego, es decir, cesar las hostilidades, dar una tregua en el combate. Sin embargo, no va a ser posible porque se van a encadenar una sucesión de hechos que quiebran la resistencia de Negrín. En primer lugar, Reino Unido y Francia, una vez que los sublevados tienen ya conquistado prácticamente todo el territorio español, deciden reconocer al bando sublevado, al bando del general Franco. Acto seguido, al día siguiente, el jefe del Estado de la República dimite. Por lo tanto, queda un gobierno que no tiene jefe del Estado. Y después hay un golpe de Estado dentro del propio campo republicano, liderado por un general militar, el general Casado, que va a terminar quebrando toda resistencia, y lo que va a seguir no va a ser la paz, sino que va a ser la victoria, que es muy diferente. Es decir, Franco concibe que la guerra sigue hasta que está aniquilado toda posibilidad de resistencia republicana. Se proclama la victoria franquista el 1 de abril, pero la represión va a seguir. Bien. A partir de entonces, en España formalmente termina la guerra, el 1 de abril de 1939, 5 meses más tarde va a estallar, como se lo habrán enseñado a ustedes en la escuela, estallará la Segunda Guerra Mundial con la invasión alemana de Polonia. Sin embargo, como ya mencioné en la anterior conferencia, debemos tener mucho cuidado con estas cronologías prefijadas, estructuradas, que facilitan mucho la labor del historiador, pero no sirven para reconstruir de la forma más fehaciente posible los hechos que pasan. La guerra venía de mucho más atrás, no empezó en 1939. Y en ese sentido México interpretó la deriva del orden internacional, la crisis de entreguerras, la interpretó con excepcional lucidez desde su ingreso en Ginebra en 1931. A finales de 1938, el Reino Unido había llegado a un acuerdo a 4 bandas, con Francia, con Alemania y con Italia, con la garantía, supuesta garantía de que eso iba a impedir una nueva guerra mundial. El presidente Chamberlain desciende en Londres proclamando que ese acuerdo de Múnich de 1938 va a impedir esa nueva guerra mundial. Habla de paz para nuestro tiempo, que sin embargo va a ser el preludio de la consolidación de una guerra a escala totalmente europea, de la cual el Reino Unido va a sufrir también, evidentemente. Bien. La historia de España desde entonces se ha visto, ustedes si ven las noticias hoy, pues lo van a seguir viendo, se ha visto condicionada, sigue siendo condicionada por lo que fue la guerra civil internacional en España en 1936 y 1939. ¿Por qué? Porque España constituyó una excepción a nivel mundial. Fue el único país en el cual un dirigente fascista permaneció en el poder después de 1945. ¿Por qué Franco permaneció en el poder después de 1945? Nuevamente Inglaterra. La visión británica era que muertos Hitler y Mussolini, Franco no representaba una amenaza, más que para los propios españoles, claro, estaba aislado, y al mismo tiempo constituía una garantía para evitar que el comunismo pudiese tener presencia en España. Por lo tanto, deciden la permanencia de Franco en el poder y separan, nada anecdóticamente, separan lo que fue la guerra en España de la Segunda Guerra Mundial. Lo que ocurrió en España fue una guerra civil entre españoles, la política británica de apaciguamiento no fue tan desacertada y Franco realmente tiene un componente católico que lo diferencia de Hitler y Mussolini, y por lo tanto se justifica un poco la permanencia. Bien, Franco va a morir en su cama en 1975, es decir, es una dictadura de 40 años. Después hay un proceso de transición hacia la democracia muy delicado, con muchos momentos críticos, con un intento de golpe de Estado en 1981, que va a hacer que no se mirase la guerra de España, que no se quisiese hablar de la guerra de España, que se viese como algo peligroso sobre lo cual volver, y
se corrió un tupido velo sobre lo que pasó entre 1936 y 1939. Sin embargo, en los últimos años, sobre todo desde el inicio del siglo XXI, los debates en torno a la guerra y a las consecuencias de la guerra han ido marcando la agenda política española. Y como les digo, si ustedes ven las noticias en estos mismos días, ¿no? Pues lo que está en la primera plana es qué va a pasar con los restos de Franco, que tiene un mausoleo en su honor y demás, sobre si deben estar ahí, sobre si deben trasladarse y demás. Si ven, va a haber unas nuevas elecciones generales en España, y en el debate de los principales partidos políticos la guerra está más que presente, ¿no? Las disputas en torno a la guerra. Entonces esa excepcionalidad española consiste en que fue a contrapié, digamos, de Europa y del mundo, digamos, en la segunda mitad del siglo XX, todo el periodo de la Guerra Fría, y esa anomalía tiene sus efectos todavía hoy. Bien, podemos ampliar sobre la guerra de España, sobre el papel de México en la guerra de España, sobre la evolución de los dos países desde el final de la Primera Guerra Mundial hasta el final de la Segunda, en el turno de preguntas y demás, pero quisiera cerrar esto leyendo unas cuestiones que van más directamente hacia su papel como internacionalistas. Supongo que aquí hay gente de diferentes semestres de la licenciatura de Relaciones Internacionales, algunos quizás ya estén por salir, entonces considero adecuado ir más allá de este tema, pese a que es un capítulo que deben estudiar como internacionalistas, el papel, la política exterior de México en esa crisis de entreguerras, y en concreto en el caso español, porque les va a dar una lección práctica que digamos, no tiene precio. Y también, entre otras lecciones, saber cómo tomar decisiones que en un primer momento parecen muy arriesgadas, pero pegadas a unos principios, a la larga pueden tener efectos muy beneficiosos. Hoy las amenazas son muy diferentes en el mundo de hoy, es evidente. Se compara mucho la crisis de entreguerras con el periodo actual, los años 30 con el periodo actual. Sin embargo, pese a que hay una frase muy conocida de un filósofo, George Santayana, de que aquellos pueblos que no conocen su pasado están condenados a repetirlo, suena muy bonita, pero realmente no es cierta. No hay pasado que se repita. Hay patrones que pueden tener ciertas reminiscencias, determinados patrones de conducta que llevan a consecuencias similares muy parecidas. Pero no se puede comparar la crisis de entreguerras ni las preocupaciones sociales de hace 80 años, de aquel periodo, con las actuales. El mundo es muy diferente, los retos son muy diferentes y aunque deben extraer lecciones del estudio de aquel periodo convulso, no servirán de nada si no saben aplicarlas a un mundo tan diferente como es el actual. Bien, les voy a leer ahora unas cuestiones que traje para cerrar esta conferencia y pasamos al turno de preguntas. Bien. Les decía, les anticipaba al principio de la conferencia que desde ser historiador me he dedicado a temas del pasado que siguen teniendo claras implicaciones actuales. De ahí viene la conexión con su campo de interés, ¿no? Temas como el multilateralismo, el fracaso de la política, de las políticas, con su consecuencia en forma de guerra, el reiterado fracaso de la colectividad humana, las problemáticas derivadas de la interconexión de realidades que trascienden los marcos nacionales, que trascienden tanto a escala colectiva como a escala individual, colectiva en lo que podemos entender como una identidad colectiva en torno a una idea de clase, raza, etnia, nación o cualquier otro grupo identitario, siempre con su buena dosis de artificialidad, porque todas estas construcciones identitarias no dejan de ser construcciones, por lo tanto artificiales. Y a nivel individual en lo que representa en torno a los costes de un cambio. Los cambios acelerados, la diferente concepción de la inserción de lo individual en lo colectivo, la apertura de fronteras psicológicas, biológicas también, que se pueden cada vez más expresar en su complejidad. Si bien no por ello podemos decir que hemos encontrado las soluciones a los problemas que pueda traer consigo esa complejidad.
Me he dedicado a esos problemas y he puesto el foco de mis estudios fundamentalmente, como ya les he dicho, en la crisis entre guerras, en esa progresiva crisis que trajo lo que fue, todavía hasta hoy, confiamos en que lo siga siendo, la mayor catástrofe de la humanidad, expresado en términos ya más internacionalistas, el fracaso de un orden internacional, de un sistema internacional, es decir, el fracaso de su objeto de estudio disciplinar. ¿Por qué fracasó ese orden, ese sistema, ese proyecto que representó la Sociedad de Naciones, que fue antecedente directo de las futuras Naciones Unidas? ¿Qué elementos intervienen en la sucesión de hechos, los generan y los explican? Los miedos, los prejuicios, la anteposición de intereses económicos, geoestratégicos o de otro tipo, pero siempre de poder. La anteposición de esos intereses, particulares, grupales, nacionales o estatales, o la priorización de esos intereses a los riesgos que pueda conllevar esa posición a un plazo más largo ante la satisfacción de esos mismos intereses. Eso es en esencia lo que explica los fracasos del desarrollo histórico contemporáneo. Toda presentación de un hecho del pasado no deja de ser un relato. Entre hecho y relato tiene lugar el proceso de construcción del segundo, y ahí el terreno idóneo para la distorsión, para la contaminación, para una adulteración nada anecdótica de la naturaleza y significación originales del hecho que luego se nos presenta narrado, reconstruido. Porque todo relato histórico es reconstrucción de los hechos del pasado, y penetrar en la complejidad de los mismos es la obligación de cualquier historiador. Pero esa complejidad radica casi siempre en los matices, en los claroscuros, en lo indeterminado. En otras palabras, en dificultades interpretativas incompatibles con versiones reduccionistas o simplificadoras de ese objeto de estudio. Sin embargo, estas últimas a menudo predominan, fruto no de la curiosa búsqueda del conocimiento, sino de intereses del presente. Y esos intereses los marca el poder. La historia no es solo conocimiento y no es solo reconstrucción del pasado y mejor comprensión de las complejidades de un presente. Ha sido, es y será un factor esencial en la lucha por el poder. El relato es a menudo producto no de la suma de conocimiento, sino de las sucesivas adulteraciones motivadas por intereses de dominio y de ejercicio de poder. Como universitarios, la lección número 1 es la de aprender a desarrollar un espíritu crítico. Ustedes son responsables de su propio desarrollo intelectual, de traspasar las fronteras del conocimiento y, por ende, de ejercer un contrapoder, una vigilancia que contenga los inevitables abusos inherentes al ejercicio del poder. Nada debe darse por sentado, venga a la voz o el escrito de quien venga. Nada que no haya pasado por el filtro de la crítica puede alcanzar solidez alguna en nuestro propio pensamiento, en nuestra propia identificación, construcción y evolución ante el mundo. Y ante un mundo cambiante, como es el actual, y de forma cada vez más acelerada y compleja, donde se derrumba todo lo que antes parecía sólido, y de las ruinas surgen nuevos horizontes extraños y con incertidumbres, con temores, hay también retos e ilusiones. Porque el desarrollo histórico, el progreso, no es necesariamente lineal. No son rupturas y parteaguas, sino la combinación de estas con continuidades, con reformas, con aparentes, aunque casi siempre son aparentes, déjà vu, con avances, retrocesos, nuevos avances, desarrollos frustrados y escenarios sobre los que fluctúan nuevas y renovadas combinaciones de frustración y esperanza. Mi generación ha transicionado, como ha podido, de un mundo que ya no existe a un mundo que está todavía en construcción, como es este del siglo XXI. Ustedes ya son parte de ese nuevo mundo que tiene poco que ver con el de los felices años 90, que se llamaron, el de la inmediata posguerra fría, de aquella ilusión unipolar, hegemónica tras la caída del muro de Berlín, de quien un historiador, un politólogo estadounidense habló del fin de la historia. Una generación que no se vio preparada ni avisada del mundo, del cambio, de la magnitud del cambio que tendría que afrontar. Sin previo aviso llegó la crisis financiera y económica de 2007-2008, y a partir sobre todo de 2010 estalló la inestabilidad, los derrumbes, la incertidumbre y la evolución del mundo que nos ha llevado al escenario actual, con gente como Donald Trump o Boris Johnson al frente de dos grandes potencias mundiales, con un calentamiento global en términos dramáticos que puede significar un final colectivo mucho más parecido
a la extinción de los dinosaurios a los finales previstos en la época contemporánea, como fue la amenaza nuclear. Pero en definitiva todas estas crisis son producto del desarrollo histórico, de lo que en el análisis historiográfico anglosajón se denomina como the road taken, the road not taken, el camino tomado y el camino no tomado. ¿Qué quiero decir con esto? Que nada es inevitable. La inevitabilidad histórica, que mucho se menciona, es una falacia, no existe. Todo es producto de decisiones que se toman o se dejan de tomar. Por lo tanto, no toda expectativa futura tiene que ser de oscuridad, ¿no? Y si así lo fuera no habría venido a hablarles, ¿no? Aquí hay mujeres, y eso no es producto de una moda, es producto del desarrollo histórico, ¿no? De la inserción, como les mencionaba, la inserción de la mujer en el mercado laboral, de aquellos países involucrados en la Primera Guerra Mundial y su consolidación durante el resto del siglo XX, ¿no? En nuestra época hay creatividad, hay acceso masificado a la información y a través de ella la difusión de una pluralidad de pensamiento que refleja la pluralidad del conjunto de la sociedad y también la complejidad de la individualidad del ser humano. Hoy sería jamás, se interactúa más con gente de fuera del entorno en el que a uno le ha tocado nacer, y con ello cabe la esperanza de que caigan con ello los prejuicios, las construcciones de un otro diferente, ¿no? Ya sea un otro con motivo de raza, de etnia, de clase, de nacionalidad, de preferencia sexual, de escala de valores, porque cualquier pretexto es bueno para crear identidad a través de la generación de enemigos comunes. Los equilibrios, siempre frágiles, los percibimos hoy en un mundo multipolar, en el que todo parece de una fragilidad tan diferente a aquella marcada por dos polos, a los cuales algo tan siniestro como la amenaza nuclear sirvió para disuadir de la posibilidad de enfrentar una nueva catástrofe colectiva a escala mundial, como era aquel del mundo de la Guerra Fría. Hoy ese equilibrio, ese balance, esos dos polos, con sus inmensas deficiencias cada uno de ellos, están desaparecidos, y con ello, pese a que podría ser motivo de celebración, como lo fue la caída del muro de Berlín, implica una consecuencia no tan positiva, ¿no? Porque aquellos dos polos tenían una incapacidad, y era la incapacidad de destruirse. Hoy el mundo es multipolar. El 11 de septiembre de 2001, con la caída de las Torres Gemelas, pues, lo vino a anunciar. Y durante la segunda década de este siglo XXI lo hemos ido experimentando ya de una forma mucho más clara, con los ejemplos que ya les he mencionado. Hoy el equilibrio, si lo hay, difícilmente se entiende. Será mejor o peor, no lo sabemos, porque, como ya les he dicho, el futuro no se puede adivinar, se puede construir y depende de todos, depende de ustedes, la construcción de un futuro u otro. La clarificación de unos valores a escala colectiva, proyección inevitable de una escala de valores en términos individuales, va a definir la construcción del futuro y lo que los historiadores del futuro escribirán como el ayer de mañana. Gracias.